Pedagogía de la no violencia. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Docente, ensayista. Derechos reservados. La enfermedad, la más grave patología de fin de siglo sería entonces que no aguantamos a nadie. Menasa. Pedagogía de la prevención de la violencia escolar. Una pedagogía de la no violencia y de la prevención requerirá, indefectiblemente, de muchos proyectos y programas para desmontar el monto cada vez creciente de violencia o agresividad hacia el semejante en nuestra sociedad. Las causas, sin duda, son múltiples. En lo atinente a las causas económicas y políticas de la agresividad, o mejor, los conflictos sociales y económicos como la desigualdad social, la situación de exclusión social y de vulnerabilidad psicológica y económica, aumento de la pobreza, así como la dificultad política para solucionar los problemas económicos y sociales que provocan frustración y agresividad consecuente, constituyen problemas complejos que debemos intentar revertir tanto a nivel de la familia y las instituciones intermedias como desde las sociedades de fomentos, ONG, las más medias, etc., así como a nivel de las instituciones educativas. Si esperamos la solución política a los problemas económicos y de pobreza, no lograremos revertir el aumento de la violencia social en muchas de sus formas, como el aumento de la delincuencia debido a la frustración de las expectativas de los individuos en una sociedad consumista y lleno de espejitos de colores, para consumir en forma urgente. Por consecuencia, una pedagogía de la no violencia debe considerar en forma urgente la creación de proyectos de prevención de todo tipo y a nivel áulico, institucional y sociocomunitario. Sin embargo, debemos preguntarnos primeramente sobre esta idea de la pedagogía de la no violencia. ¿En qué consiste? Consiste simplemente en aceptar que la violencia social ha aumentado, que las familias y las escuelas son lugares de irrupción de montos considerables de intolerancias, frustración y agresividad para con el prójimo y que debemos asumir en forma urgente un rol preventivo en todos los niveles de la educación. Significa considerar que la agresividad es humana, es decir, constituye un aspecto de nuestra personalidad y que sus causas son sociales, económicas, culturales, políticas y psicológicas. Esto no significa adoptar una visión pesimista sobre nuestra naturaleza, sino aceptar que la historia humana está plagada de guerras y violencias de todo tipo y género. Tampoco significa considerar que los seres humanos somos lobos del otro, ni que la agresividad sea algo innato, animal e inevitable. La pedagogía de la no violencia acepta que somos agresivos, aunque en ciertas condiciones sociales y económicas que llevan a la frustración de las motivaciones más urgentes como las necesidades alimentarios, de seguridad, estima, autoestima, etc. La pedagogía de la no violencia considera que no agredimos como los animales y que, incluso, los animales no son agresivos como nosotros, solo agreden por el territorio, la comida, los cachorros y en época de apareamientos. Nosotros, en cambio, creamos guerras, genocidios, asesinatos en masas, dolor, crueldad, hambres y miserias de todo tipo en quienes, a veces, consideramos como nuestros semejantes. La pedagogía de la violencia considera que agredimos por las ideas y creencias que sostenemos respecto de los demás y que tales ideas y prejuicios suelen estar equivocadas y fundadas en fantasías de un mundo mejor, de un lugar eterno, en un nuevo orden, un modelo de Estado u organización social, etc., que muchos buscan imponer a una fuerza de las armas. Es decir, las ideas matan así como nuestros pensamientos e imaginaciones o utopías respecto de la sociedad. Incluso, la pedagogía de la no violencia considera que cuando agredimos lo hacemos porque estamos enfermos o locos, y que en estado de cordura o de conciencia compartida, no cometemos sino formas indirectas y atenuadas de agresión hacia quienes contraían nuestro modelo de realidad. Y sobre todo, para la pedagogía de la no violencia es posible un mundo sin violencia, es decir, un mundo donde se neutralicen y encaminen los impulsos violentos hacia producciones culturales creativas, gratificantes para el individuo y los grupos sociales, un mundo donde se pueda sublimar o encaminar en forma productiva las energías, ideas y modelos de mundos que atenten contra la integridad física, psicológica, cultural o social de las personas. Por lo tanto, enumeraremos algunas de las misiones de lo que denominamos pedagogía de la no violencia, como sigue. La primera misión de una pedagogía de la no violencia es que en todas las escuelas del país, e incluso del mundo, se busca legalizar la prevención de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad, familia, escuela, instituciones intermedias, las más medias.
Se debe crear una ley de prevención de la violencia social, escolar y familiar, en forma urgente para llevar a la toma de conciencia de las facetas negativas de la vida cotidiana. Lo segundo es que debemos crear programas y proyectos escolares formales e informales, tanto áulicos como institucionales y comunitarios, para revertir el aumento de la violencia social. Lo tercero es que debemos lograr un contexto o ambiente escolar menos agresivo, donde los docentes eviten actitudes y liderazgos autoritarios. Las visiones impositivas, verticalistas, antidialógicas, rígidas, tipo pensamiento único, desembocan en la rebelión de los niños y adolescentes y a una cultura escolar violenta. En cuarto lugar, debemos construir una cultura de la no violencia, en el sentido de no ser agresivo, constituya un valor importante para los niños y adolescentes postmodernos. Significa en forma más detalladas considerar que el lazo social y la conexión con el semejante dependen del amor fraterno, en el sentido del respeto, cuidado, consideración y reconocimiento del semejante y el diferente. En quinto lugar, la pedagogía de la no violencia y su búsqueda de una cultura de la no violencia significa el replanteo crítico, dialógico y democrático de la cultura de la proyección de las propias frustraciones y estilos de vidas violentos sobre el semejante. Significa desmontar la paranoia social consistente en ubicar lo malo de uno mismo en el semejante a través del mecanismo psicológico descubierto por psicoanálisis y que se denomina proyección. En esta, un sujeto ubica en el otro, el semejante o el diferente, los aspectos malos que niega reconocer en su propia subjetividad o grupo social. Luego, como consecuencia, se divide el mundo en dos, en buenos y malos, en amigos y enemigos, con la consiguiente exclusión, persecución, agresiones de todo tipo, hasta el exterminio de minorías culturales y hasta de culturas enteras. En sexto lugar, la pedagogía de la no violencia significa la búsqueda de reconocimiento en cada sujeto, grupo social, clase y cultura, del narcisismo, o amor propio exagerado que conduce a la violencia ante la menor crítica o replanteo de la propia situación. El narcisismo social, individual, grupal, de género, etc., constituye una de las raíces principales de la intolerancia y la agresividad en el ser humano. En sexto lugar, la pedagogía de la no violencia significa el replanteo radical de la visión instintivista de la agresividad que nos equipara a los animales buscando justificar una darwinismo social, que solo beneficia a los amos de la sociedad, imperios, clase dominante, aliados políticos, indiferentes, etc. Son los pensamientos y creencias los que resultan en conductas agresivas y no un impulso desligado de las cuestiones sociales, políticas, económicas y culturales. En séptimo lugar, la pedagogía de la no violencia considera que cuando la educación y el sistema educativo coarta los deseos y motivaciones individuales y grupales, indefectiblemente genera violencia escolar como respuesta a la agresión efectivamente realizada por la generación adulta. Por lo tanto, para la pedagogía de la no violencia es importante trabajar las propias conductas violentas para con los niños o adolescentes para generar un clima institucional y áulico más dialógico y tolerante. Los niños constituyen los espejos imitativos de nuestra conducta social y escolar. En forma general, para la pedagogía de la no violencia, es posible una sociedad menos violenta y una educación preventiva que oriente a los chicos hacia una cultura de la no violencia. Para este objetivo, es imprescindible el análisis crítico de la conducta de los adultos y su imitación de parte de los niños y adolescentes, así como la influencia nociva de los medios que se dedican a transmitir en forma subliminal los modelos violentos de otras culturas. Es imprescindible la creación de leyes que limiten la apología de la violencia, de aporte de las más medias y su industria cultural que solo benefician a los empresarios productores de tales películas y videos violentos. Debemos incentivar la creatividad y la inteligencia en los medios para generar mensajes, programas y películas de contenido realista, humana, y alejada del retraso mental y la locura de quienes utilizan la violencia como instrumento para el éxito económico, social, cultural, militar o político. Sobre todo, las escuelas deben erigir proyectos y estrategias para neutralizar los efectos nocivos de la TV y las más medias en general, como las influencias de Internet en la psiquis de los niños. Se debe acudir a la ética social, para crear una cultura de la responsabilidad comunicativa de los medios, así de leyes que limiten la tirada de imágenes que contaminen la mente de neutros niños. Psicología social de la violencia.
como explicar la agresividad y las diversas formas de violencia escolar. La agresividad del latín, ad gredi, que significa ir contra, dañar, atacar, requiere de intencionalidad. La intención de dañar puede ser consciente o inconsciente, ignorada. Otro término muy usado es el de violencia, del latín vis, y significa fuerza contra algo. En este trabajo vamos a utilizar en forma indistinta el término violencia y el de agresividad para expresar nuestra faceta destructiva. Las formas comunes de la agresión son las agresiones físicas como los golpes, ataques con armas, etc., y psicológicas, como las agresiones verbales críticas, rechazos, desvalorizaciones o humillaciones, prejuicios, campañas de desprestigios, discriminaciones, exclusiones, etc. En sentido estricto, todas las agresiones son psicológicas porque poseen una significatividad humana, una razón subjetiva, creencias, temores, prejuicios, etc., que la determina. Las diversas formas de agresión pueden oscilar desde las autoagresiones a la agresión al prójimo, de las agresiones individuales a las grupales y sociales como la discriminación de clase, étnica, imposición moral, política, religiosa, educativa, etc., hasta la guerra abierta y las formas de terrorismo fanático. Pueden ser intraespecíficas o entre especies a animales. Se da entre hombres y mujeres y de grandes a chicos, maltrato infantil, abusos, etc., entre otros. Entre las explicaciones más importantes diferenciamos la propuesta del psicoanálisis que postula una causa pulsional, la pulsión agresiva como origen de la agresividad, las que provienen del campo de la biología como la propuesta etológica, y las teorías sociológicas que sostienen un origen social de la agresividad. Desde el psicoanálisis, la agresividad se debe a una pulsión, que Freud denomina pulsión de muerte, y que origina todos los deseos y conductas agresivas. De esta manera, el psicoanálisis de Freud sostiene la existencia de una pulsión agresiva que no posee un objeto predeterminado genéticamente y no detona automáticamente ante los estímulos como el instinto. La pulsión se desarrolla en el curso de la evolución de la personalidad, gracias al cual podemos ser más o menos agresivos. Es indudable que la pulsión agresiva no se puede eludir, pero todo cambia si sabemos que la podemos encaminar hacia actividades socialmente productivas. La pulsión agresiva deriva de la pulsión de muerte, denominada thanatos, que lucha en el individuo con la pulsión de vida, o eros. Las diversas formas de agresividad y violencia serían exteriorizaciones de este impulso que insiste más allá del principio del placer, tendencia de la psiquis a buscar el placer y evitar el displacer. Es una tensión constante que coarta la expansión vital, o vida gratificante. Sin embargo, no siempre existe un predominio de los impulsos agresivos sobre las libidinales o erótica porque ciertas dosis de agresividad son utilizadas para satisfacer los deseos eróticos y el dominio de los objetos del mundo. La razón de esto radica en que somos seres pulsionales y podemos lograr obras positivas, impulsos de eros, pulsión de vida, y cosas horrendas, pulsión de muerte. Continuando con los aportes del psicoanálisis, debemos enunciar que el mecanismo psíquico de la agresividad es la proyección. En este mecanismo, se desplaza sobre el prójimo los propios impulsos agresivos ignorados. En el fondo, la agresividad humana surge de la propia tendencia autodestructiva que es proyectada sobre el prójimo. La lucha entre eros y thanatos es desplazado afuera, en la lucha contra el prójimo. Por este mecanismo, el lo amo inconsciente se transforma por proyección en lo odio consciente porque él me odia, me persigue. En el fondo, el odio no es sino un amor encubierto, o expresada en forma regresiva, del amor al odio no hay sino un paso, o quien bien te quiere, te hará llorar. De acuerdo con la teoría del aparato psíquico, del psicoanálisis, podemos sostener que el superyo es la instancia que obliga a reprimir los impulsos agresivos, retornando la agresividad sobre el propio individuo. Esto se observa como aumento de la conciencia moral, escrúpulos de conciencia, hipermoralidad, rectitud, etc., y los sentimientos de culpas como en la denominada masoquismo moral, en que el sujeto padece tanta culpa y necesidad de autocastigo que solo la proyección del castigo hacia el prójimo alivia su estado mental. Esta necesidad de autocastigo, originado por la culpa inconsciente, deriva a su vez en autoagresiones conscientes o inconscientes, como los sufrimientos cotidianos, accidentes casuales,
automutilaciones, suicidios, adicciones, peleas de parejas, conductas de riesgos, entre otros. Es decir, la represión de la agresividad lleva al aumento de la conciencia moral, escrúpulos, hipermoralidad, y la culpa, lo que a su vez genera necesidad de castigo inconsciente que es infringida al prójimo. Quienes utilizan a menudo la proyección como defensa ante los impulsos agresivos suelen ser desconfiados y perseguidos, con ideas fijas, cuando no prejuiciosos. Estas actitudes son típicas en los grupos fanáticos, en líderes mesiánicos, en las personalidades paranoides y esquizofrénicos, para citar las más comunes. Es común en los sistemas totalitarios, sectas, religiones e instituciones opresivas. La proyección es la base del mecanismo de segregación grupal y social que es la formación del chivo emisario, localizado como el culpable de la situación de frustración, proyectándose la culpa y todo lo malo sobre tales individuos y grupos con la consiguiente búsqueda de expulsión. El chivo expiatorio es quien carga con los resentimientos y frustraciones de todos, permitiendo la catarsis o descarga grupal. Esto lleva a la ilusión grupal de que el conflicto está resuelto. Por ello, el mecanismo se torna repetitivo en los individuos, grupos y sociedades enfermas. Son cabezas de turcos y chivos emisarios, típicos los locos, homosexuales, prostitutas, alcohólicos, etc., por el hecho de que se hacen cargo de cualidades comunes a todos, aunque proyectados sobre tales individuos y grupos. A su vez, quienes se ven obligados a proyectar su frustración son incapaces de hacerse cargo de la misma o darle un fin socialmente valorado. Podemos asegurar entonces que la agresividad es proporcional al grado de frustración de los deseos y necesidades de cada sujeto y disminuye en forma proporcional a la expansión de las potencialidades individuales. Las condiciones sociales como la pobreza, privaciones afectivas y materiales, educación punitivas, etc., operan como detonantes de la agresividad. ¿Cómo se construyen las tendencias agresivas? Digamos que, sobre la constitución hereditaria, se construyen desde el nacimiento. Lo hereditario es parcial, brinda solo posibilidades, pero se completa con el desarrollo de la pulsión y las marcas provenientes de la sociedad. En la infancia, las privaciones afectivas, las relaciones posesivas y dominantes entre padres e hijos, y toda situación violenta y frustrante, originan impulsos agresivos. ¿Cómo se aprende la agresividad? Los modelos de conductas familiares y sociales son internalizados a través del mecanismo de identificación con el agresor. En este proceso psicológico, el sujeto incorpora un modelo de comportamiento violento o decimos que se identifica con el agresor, haciendo activo lo que sufrió en forma pasiva, durante la socialización, en la familia, la escuela, modelos negativos de la TV, etc. Es el ejemplo del profesor, descalificado, en su rol a través del predominio de una cultura del control, con un verticalismo normativo predominante y sin propuestas creativas para la solución de los problemas escolares, interviene en forma rígida o autoritaria, llevando a la incorporación del modelo violento de parte del alumnado y la agresión mutua consecuente. Este proceso ya tiene antecedente en la familia, donde el niño se identifica con los modelos paternos violentos, lo que, luego, simplemente exterioriza en el contexto escolar. Si los hijos asisten a situaciones de violencia entre los padres, tenderán a definir la familia en términos de conflicto y violencia. Los ejemplos paternos son la primera escuela y la base para incorporar los ejemplos nocivos de la sociedad, la escuela y los medios. Si la familia no es violenta, el chico tenderá a identificarse con personajes menos violentos, aunque igualmente debemos prevenir respecto de los medios y sus escenas de golpes, tiros y explosiones. Esto porque los medios tienden a influir en el plano subliminal o en forma inconsciente. Es decir, lo que se ve se aprende. Sobre todo, quienes poseían propensión a impulsos agresivos provenían de familias violentas, y eran presa fácil de las escenas violentas de los medios. Para continuar con los modelos teóricos explicativos de la agresividad humana, tenemos la propuesta del etólogo Konrad Lorenz, quien postula un origen instintivo e ineludible de la agresividad. Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada como biologista, que reduce la condición humana a la del animal, aunque ni siquiera es consecuente con los animales, quienes se tornan agresivos solamente para defender su territorio, la comida, las hembras y los cachorros. Más aún, existen animales no agresivos como los bonobos y chimpancés, etc.,
aun aceptando que poseemos impulsos agresivos, no podemos aceptar la posición biologista que sostiene un instinto de agresión fatal e ineludible. Para adelantar una conclusión, podemos decir que para quienes ponen hincapié en el factor social, enfoque sociológico y psicológico, el psicoanálisis, la identificación con modelos agresivos, la agresividad se aprende. Es la sociedad la que frustra y origina agresividad. Es posible una sociedad menos violenta, gracias a la educación y la distribución justa de los medios de existencias. Desde la otra vertiente, podemos diferenciar las teorías que postulan un aprendizaje de la agresividad. Sostienen que la agresividad se aprende. Tal el conductismo social de Albert Bandura y la teoría de la frustración, agresión de Dollard y Miller. Sostienen que la agresividad se aprende en base a una imitación de los modelos violentos. Según el conductismo social de Bandura, lo que se ve se aprende. La agresividad se adquiere por imitación de modelos violentos en la familia y a través de los medios. Bandura presenta un experimento que prueba que lo que se ve se aprende. En 1966 diseñó un experimento con 66 niños dividido en 3 grupos. A cada grupo se le presentó una película durante 5 minutos cada una. Cada película poseía algo común consistente en que un adulto atacaba a una muñeca de plástico. En una de ellas, el adulto recibía una recompensa, en otra sufría un castigo y en la última no recibía ni premios ni castigos. Posteriormente observó el juego de los niños con unos juguetes, entre las cuales se encontraba la muñeca del experimento. En el registro minucioso de la experiencia observó que el aumento de la agresividad en los niños que observaron la recompensa de la agresión a la muñeca y mínima en las que habían visto el castigo de la agresión. Luego se les solicitó que imitaran al adulto de la película y observó que los 3 grupos imitaron sin mucha diferencia al adulto violento. Mejor dicho, todos habían incorporado la conducta agresiva. Como conclusión del experimento, Bandura explica que los niños incorporan las conductas agresivas por imitación de los modelos, que la recompensa o el castigo de la violencia no evitan que los niños incorporen la violencia y que si las conductas agresivas son premiadas aumentan en intensidad. Otra propuesta perteneciente a la línea del aprendizaje social de la agresividad es la teoría de la frustración, agresión que sostiene que el origen de la agresividad es un estado de frustración del individuo. Es el círculo vicioso típico en que la frustración provoca agresión y esta frustración. Por consecuencia, un individuo frustrado se torna agresivo, lo que lo lleva a nuevas frustraciones. A esto se suma el factor social y cultural con sus exigencias, doblando la frustración y la consiguiente agresividad. La agresividad es proporcional al grado de frustración y disminuye en forma proporcional a la expansión de las potencialidades individuales y sociales. Desde una mirada amplia, cada sociedad produce sus modelos o ídolos positivos y negativos como materia prima de las pautas agresivas, de donde surgen los héroes y villanos, incorporados en la personalidad en el curso de la socialización. Las condiciones sociales como la pobreza, privaciones afectivas y materiales, educación punitivas, etc., operan como detonantes de la agresividad. Justificación inadecuada de la agresividad. En algunos medios culturales, escuela, las más medias, etc., buscan justificar que la agresividad constituye un valor importante como aspecto de la competitividad individual, en un mundo donde gana los más fuertes. Al parecer, se lo intenta definir como energía, o capacidad para la competencia, y hasta de búsqueda de autosuperación. En el fondo, cuando se intenta confundir la agresividad con la motivación de logros, o deseo de logros materiales u otros, se intenta tergiversar un término dividiendo la agresividad en negativa y el positiva, pretendiendo considerar que la agresividad positiva se orienta hacia el logro de fines y metas en un mercado competitivo y la negativa como la violencia que se encamina hacia el prójimo. Creemos en este trabajo que se confunde motivación, en sus diversas formas de logros, de necesidad de afectos, pertenencias, autorrealización, etc., con la agresividad que se orienta hacia la anulación, daño, descalificación y destrucción tanto de la imagen del otro como su cuerpo real y los símbolos vinculados con el mismo. La agresividad siempre es negativa, aunque se acompañe de intenciones supuestamente positivas, y se aleja de toda fuerza vital, de deseo de vida, de tolerancia y solidaridad para con el otro. Como conclusión, la justificación de una agresividad positiva no consiste sino en admitir un darwinismo psicológico,
donde se justifica la lucha y supervivencia de los más aptos, lo que desemboca en un mundo considerado como campo de batalla, donde sobreviven los más fuertes. Es diferente a lo que desde el psicoanálisis se denomina sublimación de la agresividad, y que consiste en utilizar los impulsos negativos en fines socialmente valorados y que le reporten al sujeto un incremento de su autoestima y amor propio. Así, la sublimación se resume en la transformación de lo negativo en algo productivo, en algo cultural, en investigaciones científicas, el arte, el deporte, y la creatividad cultural en muchas de sus formas. Por lo tanto, la utilización creativa de los impulsos negativos y su transformación en fines socialmente valorados se diferencia a utilizar los propios impulsos agresivos para superar al otro, anular sus iniciativas, a la competencia negativa, a la intolerancia y humillación del semejante cuando se pisotea su imagen, sus símbolos y expectativas en pro de ideales tanto individuales o colectivas. La sublimación construye mientras que la agresividad destruye, aún en sus formas simbólicas o concretas. Diversidad de comportamientos agresivos. Podemos afirmar en principio que toda agresividad y violencia contienen siempre significaciones psicológicas y sociales. Esto significa que las formas de agresión conllevan un significado implícito, un porqué, que la determina en el marco de los lazos sociales entre sujetos. Por lo tanto, nos alejamos de aquellas posturas que intentan naturalizar nuestra faceta violenta desde una concepción animal del ser humano. Las formas más conocidas de violencia escolar son la intolerancia hacia el semejante, los códigos violentos que los alumnos perciben como natural, discriminación, violencia física, desconsideración hacia el docente, falta de respeto, etc. Veremos a continuación otras formas comunes de manifestación agresiva en el contexto de la comunidad educativa y sus diversos actores docentes, alumnos, padres, comunidad educativa toda. Discrepancias implícitas no declaradas. Campaña de opinión contra otros. Inducción de fracasos hacia el otro. Robos o destrucción de los bienes del otro. Violencias sexuales, toqueteos, acoso, etc. Coartación de la acción. Actitudes racistas. Violencias entre géneros. Imposición de ideologías, religión, normas, estilos de conductas, usos y costumbres, pensamientos o ideas. Inducción de conflictos entre alumnos y docentes y entre docentes. Manipulación tendenciosa y personal de la información con el objetivo de lograr réditos de trascendencia, poder o supremacía del más apto. Utilización de los conocimientos para humillar al ignorante. Desprecios hacia la clase baja debidos a prejuicios de clases o información inexactas. Uso intimidatorio del poder del cargo, del poder carismático o de la propia autoridad. Propagar rumores negativos hacia la escuela o los actores con fines individuales o de logros de poder, etc. Uso sádico de la norma. Golpes. Ridiculizaciones. Ataques a la autoestima individual, grupal e institucional. Ataques a las posibilidades del otro, obstrucción. Menospreciar la imagen del otro. Indicar los defectos mentales y físicos del otro. Silenciar los derechos del otro. Ataques al estilo de vida del prójimo. Impedir la libertad de expresión. Críticas al origen social y cultural del otro. Ataques a los ideales morales, familiares, religiosos y políticos del otro. Las descalificaciones, consiste en descalificar o desmerecer las cualidades, logros o estatus social del semejante o el diferente. Es el ejemplo del docente que considera que la extracción de clase implica indefectiblemente una imposibilidad para los logros. Ello presupone una concepción que descalifica las verdaderas capacidades de los educando llevando a una verdadera segregación del otro en el nombre de los preconceptos de clase social y supuesta marginalidad de los hijos de la clase trabajadora. En el fondo, la actitud descalificadora implica una verdadera falta de reconocimiento de la verdadera naturaleza del otro, lo que deriva en la segregación del diferente o del prójimo. En este trabajo consideramos que la lucha por el reconocimiento del sí mismo, o de la propia subjetiva constituye uno de los motivos más fuertes que opera para desembocar en actitudes violentas cuando el otro no puede reconocer o se niega a reconocer la propia posición o punto de vista del otro en los lazos sociales. Las críticas destructivas son comunes los ejemplos en que tanto alumnos como docentes suelen atacar la opinión o las actitudes del otro con el objetivo de refutar
o para demostrar quién tiene la razón. Constituye una forma de ataque al otro que no es productivo en el sentido constructivo de los vínculos escolares y sociales. Por lo común, suele despertar el rechazo del otro, lo que deriva en discusiones estériles y en problemas y conflictos de mayor envergadura. Uso inadecuado de los deberías. Todos poseemos los famosos deberías, o concepciones personales sobre cómo deben ser las cosas. El problema es que los deberías se fundan en ideales o formas ideales de cómo debemos comportarnos, como cuando decimos que el buen alumno debe hacer tal o cual cosa. Como predomina una concepción ideal, lo real nunca se ajusta a la imagen demasiado perfecta sobre cómo deberían ser las cosas. Naturalmente, el sujeto, nuestro alumno, se revela de buena gana porque encuentra como imposible adecuarse a los ideales perfeccionistas de su docente. Finalmente, las recetas, o deberías, desembocan en enfrentamientos entre la conducta real de los alumnos que siguen la vía opuesta de las prescripciones kantianas de su docente y el docente cada vez más frustrado porque no se cumplen sus expectativas, o deberías. La confrontación resulta inevitable porque la búsqueda afanosa del docente de imponer los deberías estudiar más, ser mejor, escuchar, etc., lleva a despertar la rebeldía casi natural de los jóvenes y a quejas y agresiones más o menos indirecta hacia el docente. No estudiar, protestas, quejas hacia otros miembros de la escuela, agresiones entre alumnos, aumento de la desatención, junto a apatía y abulia generalizada. El error más grande de quienes se presentan en la escuela como pedagogos de los deberías, es que contemplan que la didáctica de la norma o su enseñanza, dependen de un marco democrático y dialógico que se debe construir en el aula y en la escuela. Todo predominio de los aspectos normativos en detrimento de las capacidades reales de los alumnos conduce a una visión normativista y kantiana en que se desconsideran los aspectos subjetivos y emocionales, como las características adolescentes, actitud ambivalente, apatía, hedonismo, puerilidad, etc., y la necesidad educativa de considerar un enfoque menos normativo y más dialógico. El desprecio hacia el otro en oposición a un aumento de la autovalorización. En una sociedad donde predominan los medios y su enfoque dramatúrgico, los sujetos dejan de ser personas, en cierto sentido, para pasar a ser verdaderos actores, que representan papeles en los escenarios sociales. En otros términos, la sociedad entera se ha transformado en un gran teatro, donde todos asumimos roles según los guiones que imponen los modelos hegemónicos de los medios. Hoy en día, los jóvenes no se presentan como personas que defienden su propio rol, su dignidad o su orgullo como en la sociedad moderna. No, ahora cada sujeto es un actor. Y de los famosos, cuando uno observa a un adolescente descender de un autobús, lo que subjetivamente vivencia tal joven es que es algo parecido a Steven Seagal, Madonna, o muchos de los ídolos que marcan los libretos para la asunción de los papeles sociales. La imagen que cae sobre el sujeto constituye una imagen grandilocuente y exponencial. Esto lleva a un culto al yo y a considerar que cada uno constituye el verdadero centro del mundo. Es la exaltación del narcisismo, o amor propio de cada uno de una forma que no contempla ya los límites estrechos de la familia tradicional y su educación centrado en un padre fuerte y una madre centrada en los quehaceres de la casa. Antes era yo, mi familia y la sociedad. Con los grandes cambios la cuestión consiste en yo frente a la sociedad, o mejor dicho, yo como un actor, y los espectadores, que me deben aplaudir, o la sociedad. Por consecuencia, esta actitud de autovalorización extrema o narcisismo, centrado en la idealización del propio autoimagen, ha desembocado en muchos casos en una actitud que genera violencia o agresividad hacia el semejante, desconsideración o desprecio hacia el semejante. La sociedad dramatúrgica, en que todos somos actores y espectadores a la vez, ha conducido al sentimiento de omnipotencia y a un egocentrismo individualista que no permite tolerar los vínculos en términos de persona, los valores como la tolerancia, entre otros. La intolerancia, cuando los sujetos son narcisistas, es decir, cuando el amor propio o el enamoramiento de la propia imagen es intenso, surge la imposibilidad de lograr un lazo social con el semejante o el diferente. Algunos llaman empatía a la capacidad de ponerse en el lugar del otro en términos conceptuales. Mejor dicho, la dificultad para captar el horizonte de expectativa del otro, lo que piensa y siente, lleva a la intolerancia y a la lucha.
Inhibición de la libertad de expresión de los actores a través de actitudes, sugerencias, temores, miedos, prejuicios, miradas inquisidoras u otras formas de persuasión negativa. Discriminación y prejuicios. Aislamiento del prójimo. Rotulación o esquematización negativa de individuos y grupos. En estos casos se utilizan rótulos como loco, marginal, etc., con la intención de agredir o atacar y destruir la imagen social o física del otro. Presión grupal hacia las minorías diferentes, es la famosa tiranía de la mayoría contra la minoría a que aludía Alexis de Tocqueville. En forma regular los grupos suelen presionar a los que no comparten sus comportamientos habituales, aunque los casos a que aludimos son cuando una mayoría compacta presiona o intimida en forma violenta al individuo fragmento del grupo, o eres como nosotros o te vas. Te adaptas o te vas. Invasión de la intimidad personal de parte de un individuo hacia otro o de parte de un grupo hacia el individuo. Bloqueo sistemático de iniciativas o sugerencias de cambios. Apoyo de un subgrupo en contra de otros. Calumnias. Amenazas abiertas o encubiertas a través de justificaciones. Sabotajes orientados hacia el semejante. Agresiones físicas, peleas, trompadas, golpes, etc. Invasión del territorio del otro, su zona espacial, su lugar de movimiento. Campañas de desprestigios como medio para justificar o lograr determinado fin. Peleas implícitas no declaradas. Campaña de opinión contra otros. Otras. Freud y el narcisismo de las pequeñas diferencias. La enfermedad, la más grave patología de fin de siglo sería entonces que no aguantamos a nadie. Menaza. Según Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, el comportamiento emocional de los seres humanos semeja el famoso cuento de Schopenhauer sobre los puercoespines. Era un helado invierno, los puercos espines se apretujaban entre sí para darse calor y no morir de frío. Pero de pronto, sintieron las púas del semejante y debieron tomar distancia. Sin embargo, la necesidad de obtener calor los hizo acercarse nuevamente unos a los otros y se repitió aquel segundo mal. Así, se vieron llevados una y otra vez a acercarse y a alejarse unos de otros en el vaivén de los roces y alejamientos hasta que encontraron una distancia moderada, que les permitían una cierta coexistencia pacífica. Entonces, según este símil de nuestro comportamiento en relación al prójimo, podemos decir con Freud que casi todas las relaciones humanas, de pareja, familiar, escolar, etc., afectivas y prolongadas contienen sedimentos de sentimientos de hostilidad y desautorización del semejante que no percibimos. ¿Por qué no solemos percibir tales desencuentros o roces en los vínculos cotidianos? Desde el psicoanálisis respondemos que se debe al mecanismo psíquico denominado represión. ¿En qué consiste? El mecanismo de represión consiste en excluir de la conciencia las ideas y sentimientos que aparecen como prohibidas o censuradas desde el punto de vista de la adaptación a los demás. Como los sentimientos agresivos o ideas hostiles hacia los demás se aparecen como negativos o inmorales, son excluidos de la conciencia para evitar que el sujeto tome conciencia de su faceta negativa. Tal toma de conciencia provocaría culpa y remordimientos de conciencia y la represión permite resolver el conflicto a beneficio de los deseos más egoístas y negativos del sujeto. En otros términos, el mecanismo de represión consiste en excluir de la conciencia sentimientos y pensamientos negativos. Simplemente, consiste en olvidar algo y olvidar que se la olvidó. ¿Por qué sucede? Para evitar el displacer o angustia causada por las exigencias culturales moralidad, pudor, vergüenza, asco, etc., que nos exigen no ser agresivos. Sin embargo, los deseos excluidos de la conciencia continúan determinando la conducta. Por ejemplo, si un niño es castigado, siente rabia y odio hacia el padre. Tales sentimientos serán reprimidos o expulsados de la conciencia porque podrían llevar a la pérdida del amor del padre. Sin embargo, el niño, con posterioridad, puede que se pelee con un hermano o patee al perro, como desplazamiento de la agresividad reprimida. Es decir, los deseos agresivos que reprimimos con dificultad, tienden a retornar en el trato cotidiano. Generalizando un poco la idea, podemos decir que debido al mecanismo de represión de los impulsos agresivos, éstas suelen manifestarse en forma indirecta como en las cofradías donde el subordinado critica al superior y cada miembro compite y disputa con el resto. Lo mismo suele suceder en las escuelas.
En el ámbito familiar, dos familias se juzgarán y criticarán, una ciudad vecina rivalizará fácilmente con otra, y todas las manifestaciones que conocemos como conflictos, peleas, diferencias, guerras, entre bandos contrarios, etc. Si la hostilidad apunta a seres queridos se denomina ambivalencia, porque la persona odiada es al mismo tiempo querido. ¿Qué es lo que se manifiesta en estas aversiones y repulsiones del otro? Según Freud, se manifiesta el narcisismo o amor de sí mismo, en forma exagerada que contraría toda diferencia, toda manifestación original y propia del otro. Sobre todo, lleva a la intolerancia de las diferencias intelectuales, sociales, de inteligencia, económicas, étnicas, ideológicas, edad, costumbres, etc. Y por ende, del otro. Un verdadero rechazo del otro, porque se nos aparece con otra imagen, que replantea la propia imagen narcisísticamente amado, lo que desemboca en una cultura de exclusión recíproca, y de lucha recíproca de todos. Esta situación excluye a quienes forman parte del propio narcisismo, es decir, del propio mundo subjetivamente construido, como los integrantes del propio grupo, país, familia, escuela o club, etc. Por consecuencia, solemos ser muy sensibles o susceptibles a las diferencias observadas en el prójimo. En ella se da a conocer una predisposición a la agresividad que, desde la propuesta de Freud, es fundamental y muy difícil de desmontar. La razón es el narcisismo de base de todo sujeto. En los grupos, por ejemplo, lo que se denomina cohesión o unión entre los integrantes del mismo, se logra gracias a la crítica y persecución de quienes ostentan la cualidad de diferente. Diferencias en la manera de pensar, vestir, opinar, actuar, hablar, en la propuesta, rasgos físicos, étnicos, inteligencia, etc. Entonces, y generalizando un poco la idea de que el narcisismo origina agresividad, podemos decir que la inclinación agresiva o predisposición a la agresividad debido al propio narcisismo, lleva a la cohesión de los grupos, naciones o incluso, cultura. Para un oriental no hay mejor que otro oriental, etc. Y en pocas palabras, a tales actitudes, Freud las denomina narcisismo de las pequeñas diferencias. Esto lleva a la segregación del diferente, exclusión de minorías, discriminaciones, enfrentamientos entre grupos, etnias y culturas, entre otras. Sostiene que una fuente importante de la agresividad es el narcisismo o amor propio exagerado que lleva a la manía de grandeza, delirio de grandeza y al sentimiento de omnipotencia. Esto conduce al deseo de poder ilimitado y a la agresividad cuando la realidad desmiente el delirio de grandeza. Cualquier crítica o contradicción es tomada como herida al egocentrismo narcisista, lo que provoca frustración y agresión. Desde una mirada hacia el individuo, podemos decir también que la búsqueda de preservación del propio narcisismo, del amor propio, sobrevalorada o valorada en forma distorsionada, se logra a costa de la agresión al semejante. Cuando atacamos lo que no podemos tolerar, lo que se nos aparece como diferente a los que somos, pensamos o sentimos, es decir, las diferencias, por muy pequeñas que sean, solemos defender el propio narcisismo, el amor propio, la imagen de sí idealizada o sobrevalorada como el ideal de lo que debe ser. Podemos decir entonces que, en la agresividad, lo que se juega es la estabilidad de la propia identidad, la imagen de sí, el propio narcisismo. La agresión mutua, entonces, surge como intento desesperado de salvar los límites de la propia identidad. La lucha consiste entonces en una lucha por la propia identidad y sus límites localizado en las imágenes que nos pertenecen, que son partes de nuestra vida, los símbolos, lugares, objetos, ideales, valores, etc., que hemos definidos como propios y que nutren nuestro amor propio y sus límites imaginarios. ¿Consiste la agresividad simplemente una defensa de la propia identidad? Podemos decir que, por un lado, consiste en una defensa de los propios límites, de las marcas que nos definen como lo que somos y que el otro contraría con sus diferencias. A veces simplemente por ser diferente, por afirmarse en su propia identidad. Pero debemos pensar que todo vínculo pareja, familia, escuela, etc., conlleva una cierta pérdida de los límites del propio sujeto y del otro. La captura en la imagen del otro es común en todo vínculo. Los intercambios vinculares disuelven los límites precisos que nos solemos imponer desde un mundo cerrado y narcisista, lo que genera una confusión común y la necesidad de diferenciación, que es percibida como defensa o agresión, según el tipo de subjetividad. Entonces, los vínculos humanos se nos aparecen como sostenía Rimbaud, yo es otro.
Según la propuesta del psicoanalista Jacques Lacan, la relación especular, el predominio del eje imaginario de las relaciones de tipo narcisista, contiene un carácter tensional y agresivo por su misma naturaleza. En esos casos nos encontramos como Narciso, quien debido a un amor propio exagerado, se enamora de sí mismo, se torna idéntico a su imagen refleja en el estanque de agua, según la mitología griega, y se pierde así en su imagen especular. Lo mismo suele sucedernos en relación al semejante que tomamos como espejo de la propia imagen, y que nos devuelve lo que somos en forma positiva o negativa. Por ello solemos confundirnos con la imagen del otro y propio. Esto conduce, finalmente, a la dialéctica de la unión, o captura imaginaria en el otro, y desunión o toma de distancia respecto del otro persecutorio o de una situación semejante que hace peligrar la estabilidad de la propia imagen de sí. De esta manera, se trata de mantener la distancia como en la historia de los puercoespines para conservar el propio deseo y los límites de la propia identidad. En otros términos, la situación es persecutoria, el propio yo se torna otro, al encontrarse o localizarse gracias a la imagen que nos retorna el otro, entonces, debido a la confusión con el semejante, se desea el deseo del semejante. Esto puede ser entendido también como un, o yo o tú, habiendo dos postulantes, o más para un solo lugar o, espacio psíquico, lo que se quiere ser. Así, el deseo busca la completud aunque ya en el nivel simbólico en los casos en que nos encontramos en el mundo del discurso, con un otro, regulado, desde las normas culturales y familiares. Sin embargo, cualquier obstáculo al propio deseo lleva a sentir al prójimo como persecutorio, como malo y peligroso, lo que obliga a un distanciamiento o al ataque en forma defensiva, para sostener la integridad del propio deseo y la imagen de sí. En otras palabras, ubicando las pequeñas diferencias, en el semejante y en el diferente, se logra mantener la distancia necesaria para la integridad psíquica y una imagen de sí íntegro. Este proceso ocurre para evitar la trampa de quedar atrapado en el deseo del otro, en su imagen y su mundo o en su norma. De ahí la lucha y la búsqueda de emancipación. Entonces, para redondear la idea, podemos decir que cuando imaginamos a un otro como completo o íntegro, como un adversario que nos enfrenta o desafía, por el solo hecho de aparecerse como un todo íntegro, logra romper la imagen estable y completa de sí mismo, llevando a perder el lugar de reconocimiento del propio yo. Es decir, el otro nos obliga a replantear nuestra imagen previa y la posibilidad de reconocerse. La identidad se trastabilla y surge la agresividad como forma de autoafirmación de la propia imagen. Freud y el papel del superyo como conciencia moral. El gran problema que enfrenta docentes y padres es encontrar soluciones que limiten el aumento de la agresividad de los jóvenes. Como un aporte interesante, Freud considera una instancia específica de nuestra mente que denominó superyo. Es la instancia que internalizamos de niño como aspecto normativo de nuestra conducta. Consiste en la internalización de los modelos familiares como la imagen paterna estructurante y su ley. Esto le permite al niño controlar su conducta porque el superyo permite el autocontrol, la autoobservación y la consideración de las normas sociales y morales. El superyo es la instancia que contiene los valores familiares internalizadas en el curso de la enseñanza familiar y que cada uno de nosotros aplicamos en la convivencia, aunque solemos aplicar los moldes familiares o valores familiares como verdades inmutables. De ahí la discrepancia entre las expectativas individuales y sociales, lo que desemboca a menudo en conflictos de opiniones y formas de conductas. La escuela debe retraducir y mejorar los valores individuales y familiares a través del diálogo y la problematización de tales valores egocéntricos. Gracias al superyo, el sujeto posee una parte de sí mismo que le reprocha las transgresiones a las normas sociales, lo que es vivenciado como culpa o remordimiento. Un comportamiento agresivo despierta culpas y remordimientos en un individuo estructurado en forma relativamente normal, es decir, un individuo que haya sido tocado por la ley familiar a través de sus padres, y que haya podido instaurar una instancia especial que controla sus propios comportamientos. Cuando esto falla, es decir, cuando el superyo es precario o estructurado en forma rígida como en los casos de padres autoritarios o familias conflictivas, el individuo no posee los frenos o inhibiciones internas que le permitirían encaminar sus deseos o impulsos negativos, cayendo en la violencia escolar y social. De ahí el papel crucial de la familia como grupo normativizante de cada sujeto.
A ello se suma la escuela y los sustitutos paternos que son los docentes. Ellos contribuyen a socializar los superiores individuales a través de una norma compartida, lo que surge gracias a la retraducción y mejora de las normas familiares incorporadas en un clima poco pedagógico. Todo este proceso de incorporación de normas familiares y sociales donde intervienen los modelos mediáticos constituye el proceso de construcción de lo que Freud denomina conciencia moral, imprescindible para domar los impulsos violentos o pautas conductas negativos. Tales normas, instituidas en la familia y ya con la influencia negativa de los modelos violentos de conductas de los medios, películas, etc., son ya difíciles de modificar con el incremento de la edad. Por ejemplo, el joven adolescente ya posee criterios propios para juzgar lo bueno y lo malo, aunque tales criterios sean subjetivos, en el sentido de considerar solo las propias normas construidas en la familia y modificadas por los patrones de conductas transmitidas por los medios. Modificar las normas de convivencias que el niño trae de la familia, y que por la diversidad, resultan diferentes en cada sujeto, consiste en el desafío de la escuela postmoderna para lograr criterios de convivencias compartidas y humanistas. Se deben problematizar a través de las manifestaciones explícitas durante la convivencia. El docente debe tomar un ejemplo, como una transgresión a la norma escolar, para analizar en forma conjunta con sus alumnos y lograr nuevos criterios grupales. La presión grupal y la necesidad de todo individuo de coincidir con la expectativa de los demás, llevarán progresivamente a nuevos puntos de vista sobre los demás. Los valores personales serán retraducidos en forma grupal, y el alumno podrá tomar conciencia de que sus modelos normativos incorporados en la familia resultan más o menos adecuados a las expectativas escolares y sociales. Es el papel crucial de la escuela, la de confrontar con los modelos familiares negativos y los resultados nefastos de las sugestiones mediáticas, donde el niño cae presa de modelos conductuales violentos y de intolerancia hacia los demás. Si la escuela logra retraducir cada valor, en forma colectiva, a través de proyectos creativos fundamentados en el diálogo, la escucha y la valorización de las producciones individuales y grupales, se podrá acceder progresivamente a un clima de convivencia más tolerante y de convivencia democrática. La época de la descalificación del otro. Porque se considera la actualidad postmoderna como la época de la descalificación del otro. ¿Cuál es su relación con los jóvenes y la violencia escolar? Desde los recientes aportes del psicoanálisis lacaniano, se afirma que nuestra época donde reina la democracia liberal, donde domina el mercado, el mundo del consumismo de lo mismo para todos. El mercado domina todo y ya no corren más los ideales que regulaban nuestra vida en la sociedad moderna. Los ideales ya no organizan nuestra vida sino la publicidad, el marketing de un mercado que estimula el consumismo y el materialismo hedonista. Los jóvenes, a falta de un pensamiento crítico, son las primeras víctimas. Como consecuencia, como la escuela y los docentes no son ideales a imitar, los jóvenes redoblan su escepticismo e incredulidad de las instituciones y las normas morales consagradas. Se borran las referencias morales, no existen autoridades morales que legislen la vida de los jóvenes y estos responden con la incredulidad cuando no el cinismo y la canallada. Pero, son respuestas a la sociedad de los adultos y no podemos proyectar la culpa y adjudicar a los jóvenes las causas de la agresividad en la escuela y en la comunidad. Ellos son los espejos de una sociedad adulta violenta y donde no se respetan las diferencias y donde predomina la intolerancia y la descalificación del otro. Como consecuencia, la ética y la capacidad de diferenciar el bien y el mal en relación al otro se resiente enormemente. Pero la consecuencia aún mayor es que el lazo social se fractura porque no se respetan las diferencias debido a la búsqueda de homogeneización desde los medios y el mercado. Aparece una doble dificultad en relación al vínculo entre el mundo adulto y los jóvenes. Por un lado, la típica brecha intergeneracional se ensancha y la comunicación se torna dificultosa. Por otro, el aumento de la incredulidad y la intolerancia lleva a la desaparición de las referencias adultas como ideal o modelo de vida a seguir. A la rebeldía adolescente ante un mundo adulto en cuestión se le suma el relativismo de todo proveniente de lo social, aumentando la incomunicación entre el docente y el alumno. Como consecuencia, la intolerancia, el descreimiento y la agresión como instrumento de control ante un mundo percibido como peligroso para la integridad de la propia identidad, con sus acompañamientos de angustia y depresión.
La fragmentación vincular desemboca en un sentimiento de vulnerabilidad subjetiva y de actitudes defensivas de los adultos y jóvenes que se suele percibir como violencia social o agresividad. El predominio del antivínculo o la ruptura de la posibilidad de comunicación, empatía y fraternidad son claros. Esto se erige en lo que el psicoanalista Jacques Lacan denominaba la gran neurosis contemporánea: violencia social de toda clase, intolerancia al diferente, segregación de minorías, exterminios étnicos, criminalidad, delincuencia, narcisismo exagerado e intolerancia al prójimo, estallidos de violencias, ataques de pánicos, depresión, angustia, entre otros. Es una época de relativismo vulgar, donde no se delimita la diferencia entre lo absoluto y lo relativo, entre lo que permanece y lo que cambia. Es una postura peligrosa porque constituye un rechazo radical de parte de los sujetos de la diferencia del otro y del predominio de lo que Freud denominó narcisismo de las pequeñas diferencias. Se combate y descalifica al otro por el simple hecho de ser diferente, porque contraría nuestra autoimagen narcisista y estable. Lo más claro es que no existe el referente, que trascienda los modelos imaginarios de los medios, lo que lleva a la inexistencia de temas relevantes, de discursos fundamentados en la ciencia y la ética que operen como referentes, de cuestiones centrales para ordenar la vida cotidiana y social. Todo se banaliza o relativiza en el nombre de la incredulidad. El joven reduplica tales actitudes y se torna intolerante, incrédulo en demasía, resiste en forma activa o pasiva, se niega a aceptar al adulto como referente o como ideal, aparece el choque intergeneracional, y las diversas formas de violencia simbólica o corporal, con sus secuelas de fracaso escolar y sufrimiento para el joven. Por el contrario, la posibilidad de instaurar lazos sociales fraternos depende del amor a los ideales sensatos y humanitarios, de la creencia en un referente válido, como Gandhi. Los jóvenes toman los modelos negativos de los medios y los representan en la vida cotidiana como conductas violentas porque carecen de los conductores idealizados que los jóvenes de la sociedad moderna poseían. La posibilidad de una identificación con tales ideales o referentes aparece como el sine qua non de una estabilización del vínculo social en base a nuevos referentes. Lo que los jóvenes necesitan es la retraducción de los referentes, de los valores, de una diferenciación entre lo imaginario y lo real, entre un discurso vacío y periodístico y la propuesta de la ciencia. Requieren de modelos adultos que sean relativistas, aunque con algo de certeza, para poder delimitar una realidad caótica. Ante el avance del mercado, el marketing y el consumismo hedonista, la incredulidad y la intolerancia, los jóvenes requieren de adultos inteligentes que les presente una realidad más clara y orientada hacia un proyecto de vida más realista, para poder escapar a los anhelos consumistas de los espejitos postmodernos celulares, tablet, etc. Necesitan volver a creer en sus pares para poder identificarse con ellos, y con un conductor legítimo y creíble. Necesitan de eso porque la caída de los referentes significó el quiebre de las identificaciones o referente yoicos con un vacío de subjetividad, angustia y vulnerabilidad resultante. Por lo tanto, reconstrucción de los valores y la toma de conciencia de los contravalores, intolerancia, falta de solidaridad, etc. La recreación de la cultura del discurso, la tolerancia y la no violencia dependen de si la escuela pueda ofrecer un ambiente facilitador del proceso adolescente, que sea atractiva, con los últimos avances tecnológicos en cada aula e institución, con docentes que puedan actuar en un escenario social mediatizado, posibilitando la retraducción de los modelos mediáticos a través de materias que brinden proyecto de vida, pensamiento crítico y límites para con el prójimo. A la enorme vulnerabilidad, angustia e inseguridad promovida por la sociedad relativista e incrédula, la escuela debe proporcionar un ambiente seguro, receptivo a las demandas de los jóvenes, donde no se los perciba como malos, rebeldes o incrédulos, sino como verdaderos víctimas de un orden consumista, hedonista y cínico, que es el modelo neoliberal. De lo contrario, el choque violento entre jóvenes y adultos aumentará a medida que el orden social mediático sugestione a los jóvenes asumir roles superficiales, agresivos e imaginarios en detrimento del orden letrado de los docentes. Es que los jóvenes son empujados por modelos hedonistas, imaginarios, y por adultos incrédulos de todos, lo que para ellos se aparece como un futuro imposible, con pocas oportunidades, donde no existe un orientador, referente y amigo para seguir.
Por lo tanto, para evitar la violencia escolar de los jóvenes y a las que se suma la frustración y agresividad proveniente de una sociedad expulsiva, exigente a la vez frustrante, incrédula e intolerante, debemos ubicarnos como oído, intérprete comprensivo y orientador de los jóvenes en este paso del mundo hedonista e imaginario al mundo planificado de un proyecto de vida basado en los estudios, el amor al sacrificio y el trabajo y la planificación de la vida de pareja, familiar y emocional. Niños violentos. ¿Por qué son agresivos los niños y jóvenes en la postmodernidad? Centrándonos en un enfoque pedagógico y psicosocial, podemos afirmar que los jóvenes de la postmodernidad pueden ser agresivos por diversos motivos, donde la violencia social, familiar y de los medios TV, etc., aparece como capitales. Si analizamos algunas de las teorías psicológicas sobre los motivos de la agresividad, como la teoría del aprendizaje social, los aportes del psicoanálisis y la hipótesis de la frustración que genera agresividad, podemos sostener que cuando la sociedad es violenta, los jóvenes aprenden a ser violentos. Afirmación simple, aunque requiere ser matizada en función de las características de los jóvenes en la actual sociedad postmoderna. Aunque existan discusiones al respecto, hoy en día nadie duda de que exista una pulsión agresiva, como lo sostiene el psicoanálisis o la raíz narcisista de la agresividad en el ser humano. Sin embargo, debemos analizar las raíces postmodernas de la agresividad en los niños y jóvenes para poder comprender sus irrupciones violentas y poder delinear estrategias didácticas institucionales, áulicas y comunitarias para su mejor orientación. Para perseguir este objetivo y como primer paso, debemos preguntarnos sobre algunas de las características de los niños y jóvenes en la postmodernidad y si la escuela ha logrado un diagnóstico acertado sobre los mismos. Porque debemos preguntarnos si no existe un choque intergeneracional excesivo, sabiendo que siempre existe un desencuentro intergeneracional entre adultos y adolescentes y niños, debido a una mala concepción de los docentes respecto de las cualidades de los jóvenes. De ahí a un enfoque forzado de la enseñanza y las consecuencias violentas en los jóvenes. ¿Cómo son, entonces, nuestros niños y jóvenes postmodernos? Una característica crucial es la dificultad para construir un pensamiento lógico y formal, consecuente con las exigencias conceptuales de los contenidos curriculares. Al parecer, les resulta difícil razonar, pensar en forma abstracta porque sus mentes se ven inundadas de imágenes que operan como proposiciones, desembocando en un pensamiento por imágenes, o pensamiento analógico, y es como esto se parece a solo logran comparar y relacionar imágenes y hechos en forma analógica, con imágenes y menos en forma digital o verbal. Esto es consecuente con el Homo Videns de J. Sartori o la llamada cultura audiovisual de Beatriz Sarlo. ¿Cómo se relaciona el hecho de ser más o menos lógico de los jóvenes con el hecho de ser más o menos agresivos? Es que los docentes pertenecemos a una cultura letrada, verbal, cientificista, lógica y los niños y jóvenes a una cultura audiovisual, imaginaria, donde el pensamiento se ha vuelto televisivo, analógico, y con dificultades para leer, pensar y procesar conceptos. Es un choque cultural doble porque, por un lado, docentes modernos, amantes de los libros, intentan forzar a jóvenes postmodernos, amantes de los celulares, internet, los videos, películas, observar, mirar, etc. Por otro, el encuentro intergeneracional típico entre adultos y adolescentes, que, de por sí es todo un tema por la rebeldía y cambios adolescentes típicos, duelos por la infancia perdida, el desasimiento de los padres, la falta de límites claros, predominio de emociones y acciones sobre el pensamiento maduro, etc. Otra raíz social de la agresividad en niños y jóvenes es que en la posmodernidad somos todos consumistas, y la medida de muchas cosas es el marketing, que delimita la moda, lo que se debe consumir, la moral y los modelos de vidas igualmente consumista que todos debemos seguir. En este sentido, la sociedad de las ofertas atractivos con sus espejitos de colores, celulares, computadoras, la moda, etc., resultan más atractivas que nuestras ofertas educativas que son solo letras, en un mundo de imágenes, y con una pobreza de efectos mediáticos, propuestas en Internet, cibernética, telemática, robótica, enseñanza virtual, computadoras en red, aulas equipadas con una computadoras y un pizarrón mediática, teleconferencias, cámara web, celulares didácticos, etc. Verdaderamente, no estamos compitiendo con las ofertas de la sociedad tecnológica y no estamos
Entendiendo en las escuelas que la sociedad cambió, que los libros gordos se podían leer hace mucho porque no había otra cosa para hacer. Por lo tanto, debemos mediatizar la escuela, incorporar las nuevas tecnologías pero en el aula, conectar la escuela a Internet a través de cientos de proyectos, tratar de que la escuela sea un ambiente atractiva para los jóvenes, como lugar de oportunidades para incorporar algo nuevo, de progresar, etc. De lo contrario, simplemente habrá choque de expectativas entre lo que los adultos esperamos y lo que los jóvenes anhelan. Es decir, otro choque cultural pero esta vez a nivel de los cambios tecnológicos y el retraso tecnológico de la escuela o la dificultad para organizar propuestas de cambios que vayan más allá del verticalismo de las normas y los controles disciplinarios. La desilusión, la apatía y la falta de motivación de los jóvenes resultan de una mala publicidad y pobreza de marketing educativa en las escuelas. No estamos vendiendo nada atractivo ni motivante para los niños y jóvenes. El mercado consumista sí triunfa a cada momento con los seductores anuncios publicitarios, las imágenes, la moda y los adelantos que hipnotizan a cualquiera. La escuela, por su parte, resulta tediosa, aburrida, monótona y con la pretensión de que los niños amen la letra como los escritores y lectores de todas las épocas. Nada más iluso. Por consecuencia, cuando los docentes buscan la motivación de los niños, ellos no encuentran ningún atractivo a la escuela, no hay computadoras en el aula, ciberaulas, ni internet, ellos son internautas, ni pizarrones mediáticos, videos didácticos de toda clase, etc. El choque con la abulia y la apatía de los alumnos lleva a la exigencia y la frustración de los jóvenes. Surgen entonces, las agresiones de los jóvenes que también poseen su amor propio y no desean ser manipulados, exigidos en demasía y ni siquiera criticados. Ellos son narcisistas, y cualquier búsqueda de cambio ya les produce una ofensa y hostilidad hacia el docente. Es decir, el alumno al sentirse atacado en su identidad, se frustra y exterioriza agresiones a través de no entendí, no me acuerdo, no lo hice, y no, etc. Si analizamos el enfoque de la vida de los jóvenes, todos llegamos a la misma conclusión, a saber, la falta de un proyecto de vida realista y motivada. Viven el presente con un criterio hedonista de la vida. Este enfoque de la vida es legitimado desde los medios y un mercado que promociona el consumo, los lujos y el placer como los objetivos supremos de la vida. El espíritu de sacrificio fue derrotado por el marketing y la publicidad. Ante un mercado abrumador e incitante, lleno de nuevos espejitos de colores, celulares, tablet, etc., la oferta educativa palidece, las letras motivan poco y menos aún el discurso docente. Por consecuencia, el saber científico y escolar no es legitimado como valor importante de ascenso social o da valor personal. La consecuencia nefasta de un contexto social dominado por el marketing y un enfoque hedonista de la vida que los jóvenes toman como natural es que lleva a un desencuentro negativo entre jóvenes y adultos, entre docentes y alumnos. Los docentes valorizan el saber, la lectura y los libros como medios de inserción social para un proyecto de vida gratificante, por un lado, y por el otro, los jóvenes, postmodernos, que no valorizan el saber. Por lo tanto, el choque de expectativas entre una generación moderna, docente, y una generación posmoderna, los jóvenes. Es un choque cultural a la vez que psicológico y pedagógico. Cultural porque existe una forma peculiar de ser de los adolescentes posmodernos que es producto de la influencia social, el mercado consumista y materialista, el desinterés por la ciencia, los ideales y el sacrificio. Psicológica porque los jóvenes tienden a rebelarse ante las exigencias modernas, amor a las letras, el saber, y ello desemboca en ambivalencias, conflictos, y agresiones más o menos abiertas en el contexto escolar. Por lo tanto, las consecuencias pedagógicas son negativas, con índices de fracaso escolar acentuados, falta de motivación, apatía, ausentismo, bajo nivel de aprendizaje, violencia escolar, predominio de contravalores, problemas de límites, angustia y sufrimientos de ambas partes, etc. Por lo tanto, la misión de la escuela se resiente enormemente. Como solución, la pedagogía del control no sirve porque desemboca en mayores niveles de reacción y agresividad de parte de los jóvenes y se debe apuntar en la búsqueda de otra cultura adolescente, donde los jóvenes puedan debatir las influencias del mercado y los medios, retraducir su proyecto de vida o construir un plan de vida en forma consciente.
Es decir, se debe apuntar a una retraducción de los valores y costumbre promovidos por el hedonismo consumista y materialista a través de una didáctica dialógica, comprensiva y atento a las características de los jóvenes que a veces no coincide con la de los libros ni con los diagnósticos oficiales sobre cómo son los jóvenes. Otro eje de análisis de las características de los jóvenes actuales es que, debido a las exigencias del mercado, la desocupación, la preparación insuficiente, la falta de oportunidades laborales, los jóvenes suelen percibir enormes trabas o faltas de oportunidades para su inserción gratificante en la vida adulta. No se les escapa la sociedad excluyente y viven su vida del lado de los excluidos y marginalizados. El sentimiento de vulnerabilidad e impotencia ante un mercado excitante y lleno de objetos atractivos desembocan en frustración y agresividad de los jóvenes. Otras formas de expresión de la rebeldía adolescentes ya muy conocidas, aunque criticada por los términos utilizados como son las bandas y tribus urbanas, rolingas, rockeros, ricoteros, punk, etc., barriales que les permiten exteriorizar las frustraciones y protestas en contra de un mundo adulto potencialmente agresivo o de agresión abierta a través de los impedimentos de todo tipo al desarrollo de los jóvenes, falta de oportunidades, exámenes exigentes y excluyentes, criterios y rótulos estigmatizantes, falta de oído a sus demandas y derechos. Trato infantilizante y muchas formas de violencia intergeneracional que lleva a los jóvenes a un proteccionismo generacional, de lo que pertenece a su época y a su generación. Usted escucha cumbia profesor, conoce el app, etc. En relación a la intervención pedagógica y didáctica respecto de la violencia escolar, es necesario que la escuela interprete estos cambios para delinear estrategias didácticas que permiten el estrechamiento comunicativo de la brecha intergeneracional incrementado por la violencia adulta y la defensividad adolescente. Para poder modificar el panorama, debemos trascender la pedagogía del control, y proponer estrategias de cambios desde el sistema educativo, el nivel institucional, áulico y a nivel del factor humano, trato a los docentes, salarios, incentivos, valoración profesional, reconocimiento a su trayectoria y capacidades, etc. Otro rol asumido por los jóvenes es el de observador no participante de los procesos sociales, políticos y culturales. Una razón radica en que los jóvenes se encuentran desposeídos de los conceptos válidos sobre los diversos temas explicitados en el aula, lo que desemboca en la falta de participación en los debates a través de un pensamiento crítico y prosocial. El joven delega los hechos sociales a los adultos y se dedica a proteger sus áreas de intereses, los aspectos emocionales, el amor, la sexualidad, la música, moda, las novedades del mercado, celulares, música, ropa, etc. Cuando se encuentra marginado de los hechos sociales, aparece su sentimiento de vulnerabilidad, envidia por los adultos y la frustración y agresividad nuevamente. A las características anteriores se suma el nihilismo adolescente o incredulidad radical respecto del mundo adulto en general, la política, y las cuestiones sociales y culturales en general. Como consecuencia, un joven pesimista que observa los hechos sociales en forma negativa, como así su futuro y sus posibilidades. Por lógica consecuencia, ante una realidad percibida en forma negativa, la defensividad y los códigos violentos de los jóvenes resalta a la vista. A todo ello se suma una subjetividad mediatizada por los medios. Los jóvenes no son fulano, con una identidad familiar o un apellido que los caracteriza ante los demás, sino actores, que juegan roles en un escenario social de película. El joven no viene a la escuela sino a un escenario a representar los personajes imaginarios de la TV. Como los docentes no se percatan de la identificación o asunción de los modelos mediáticos en la identidad subjetiva, si utilizamos el psicoanálisis de sus alumnos, se dirigen a personas, cuando los alumnos son este u otro personaje de la TV. Desde ya, podemos observar una dinámica grupal característico de, por ejemplo, de Gran Hermano, un grupito aquí, otro más allá, y un barullo largo que pasa y se pierde. Nuestros jóvenes con el proceso adolescente típico, rebeldía, rechazo a la autoridad de los adultos, inmadurez, falta de motivación, etc., también padecen lo que podemos denominar el síndrome de Funes el Memorioso, Borges, que consiste en manejar grandes cantidades de información visual, etc., pero con poca capacidad para pensar, abstraer, generalizar y razonar en forma científica y lógica.
Como resultado, la frustración y la agresividad defensiva cuando el docente exige categorías, razonamiento hipotético, deductivo Piaget, etc. Sin embargo, la característica de Homo videns, J. Sartori, o un pensamiento en términos imaginario y concreto, con regresión del pensamiento conceptual al concreto, requiere de una didáctica más mediática, con videos didácticos, internet en la escuela, proyectos vinculados, un docente mediatizado y posatmoderno, y no el profesor moderno y su libro, solamente. Pero por sobre todas las cosas, la escuela debe competir con los medios y el mercado consumista a través de una oferta educativa actualizada, atractiva, con las últimas tecnologías para poder organizar un escenario educativo motivante, atractivo, como la ocurrencia de crear un ciberbiblioteca, biblioteca en Internet, con las bibliotecas en red, otras fuentes de datos, etc. Otro síndrome que padecen los jóvenes de hoy es el síndrome del diario de la guerra de los cerdos, Bioy Casares, que consiste en descalificar a los adultos y viejos, proyectando sobre los mismos las malas intenciones de los mismos jóvenes. Por ejemplo, los profesores no escuchan la música que ellos escuchan, no conocen lo que es un piercing, el baile, la moda, las jergas, etc. Esto desemboca en conflictos, prejuicios y agresiones que frenan la productividad educativa. Cuando el docente reclama legitimidad y reconocimiento, se encuentra con miradas escépticas y descalificatorias, lo que incrementa su frustración y caída, en muchos casos, en el autoritarismo y agresión hacia los jóvenes. Como conclusión y centrándonos en un enfoque pedagógico y psicológico, podemos afirmar que los jóvenes de la postmodernidad pueden ser agresivos diversos motivos, donde la violencia social, familiar y de los medios TV, etc. aparece como capitales. Si analizamos algunas de las teorías psicológicas sobre los motivos de la agresividad, como la teoría del aprendizaje social, los aportes del psicoanálisis y la hipótesis de la frustración que genera agresividad, podemos sostener que cuando la sociedad es violenta, los jóvenes aprenden a ser violentos. Afirmación simple, aunque requiere ser matizada en función de las características de los jóvenes en la actual sociedad postmoderna. Para perseguir este objetivo y como primer paso, debemos preguntarnos sobre algunas de las características de los niños y jóvenes en la postmodernidad y si la escuela ha logrado un diagnóstico acertado sobre los mismos. Porque debemos preguntarnos si no existe un choque intergeneracional excesivo, sabiendo que siempre existe un encuentro-desencuentro intergeneracional entre adultos y adolescentes y niños, debido a una mala concepción de los docentes respecto de las cualidades de los jóvenes. De ahí a un enfoque forzado de la enseñanza y las consecuencias violentas en los jóvenes. ¿Cómo son, entonces, nuestros niños y jóvenes postmodernos? Solo logran comparar y relacionar imágenes y hechos en forma analógica con imágenes y menos en forma digital o verbal. Es un choque cultural doble porque, por un lado, docentes modernos, amantes de los libros, intentan forzar a jóvenes postmodernos, amantes de los celulares, internet, los videos, películas, observar. Por lo tanto, debemos mediatizar la escuela, incorporar las nuevas tecnologías pero en el aula, conectar la escuela a internet a través de cientos de proyectos, tratar de que la escuela sea un ambiente atractiva para los jóvenes como lugar de oportunidades para incorporar algo nuevo, de progresar, etc. De lo contrario, simplemente habrá choque de expectativas entre lo que los adultos esperamos y lo que los jóvenes anhelan. La desilusión, la apatía y la falta de motivación de los jóvenes resultan de una mala publicidad y pobreza de marketing educativa en las escuelas. No estamos vendiendo nada atractivo ni motivante para los niños y jóvenes. La consecuencia nefasta de un contexto social dominado por el marketing y un enfoque hedonista de la vida que los jóvenes toman como natural, es que lleva a un desencuentro negativo entre jóvenes y adultos, entre docentes y alumnos. Los docentes valorizan el saber, la lectura y los libros como medios de inserción social para un proyecto de vida gratificante, por un lado, y por el otro, los jóvenes, postmodernos, que no valorizan el saber. Por lo tanto, el choque de expectativas entre una generación moderna, docente, y una generación posmoderna, los jóvenes. Como solución, la pedagogía del control no sirve porque desemboca en mayores niveles de reacción y agresividad de parte de los jóvenes y se debe apuntar en la búsqueda de otra cultura adolescente, donde los jóvenes puedan debatir las influencias del mercado y los medios, retraducir su proyecto de vida o construir un plan de vida en forma consciente.
Otro eje de análisis de las características de los jóvenes actuales es que, debido a las exigencias del mercado, la desocupación, la preparación insuficiente, la falta de oportunidades laborales, los jóvenes suelen percibir enormes trabas o faltas de oportunidades para su inserción gratificante en la vida adulta. El sentimiento de vulnerabilidad e impotencia ante un mercado excitante y lleno de objetos atractivos desembocan en frustración y agresividad de los jóvenes. Psicología social de la violencia escolar en la sociedad postmoderna. Sin dudas que la sociedad agrede a niños y jóvenes y que, por reacción, tales se tornan agresivos, o malos, aunque de rebote, como efecto boomerang, merced también a conceptos negativos sobre los mismos, representaciones que apuntan a la invalidación, la descalificación, la estigmatización. No obstante, podemos considerar que las premisas fundamentales de la sociedad postmoderna y su influencia sobre la violencia escolar y social pueden enumerarse de la siguiente manera. 1. El mundo actual, el mundo globalizado, se rige por la ley del más fuerte. Sobreviven los más aptos. 2. Tal situación de todos contra todos, en lo atinente a las cuestiones de supervivencia como el trabajo y las relaciones sociales resultantes como la salud, educación, familia, etc., se caracterizan por la fragilidad, inseguridad y angustia respecto del presente y el futuro. Nadie está seguro, lo que origina frustración de los deseos y anhelos más subjetivos y la violencia como respuesta. 3. No solo se compite por el acceso a mejores oportunidades laborales y en el consumo de los productos ofrecido por un mercado consumista, sino que se compite por obtener el mejor estilo de vida, el mejor modo de goce. Esto desemboca finalmente en que no se tolere el estilo de vida del otro, su modo de gozar, de existir, lo que lleva a la intolerancia, una de las más fuertes enfermedades del presente siglo. 4. Sin embargo, en un marco social consumista y globalizado, donde el mercado rige el deseo y lo que se debe consumir, todos buscan el mismo tipo de goce modelado por la publicidad y los medios. Como consecuencia de la homogenización mental y del deseo individual, globalizado, obtenemos que todos deseen el mismo estilo confortante de vida, el placer, el goce de la tecnología ofrecida por el mercado como los celulares, la moda, los estereotipos, etc. Esto conduce finalmente a que todos compitan en forma infernal sobre los mismos objetivos y a la frustración por la imposibilidad de acceso a todos los espejitos de colores del mercado y a la agresión como instrumento de diferenciación y control del semejante y de la situación. 5. Como efecto de lo anterior, quienes aparecen como diferentes en su estilo de vida o de goce como los gays, lesbianas, transexuales, negros, discapacitados, pobres, sectores sociales, etc., sufrirán la discriminación al diferente como consecuencia de la intolerancia a todo lo que contraría el mercado y su imaginario de decoración de objetos diversos que todos consideran como solución. 6. El impulso a la homogeneización del mercado consumista obliga a su vez a que todos desean ser diferentes en un mundo de iguales. Tal paradoja no es sin consecuencias nefastas, la búsqueda de la igualdad instala la necesidad de la diferencia por las consecuencias subjetivas de la confusión con los ideales de la sociedad consumista. De ahí la segregación del diferente y aún de los iguales. 7. En el fondo, lo que se ha acentuado actualmente es el exagerado amor propio, el elevado monto de la autoestima que linda con el delirio de grandeza y el deseo de poder, éxito, fama, belleza, etc., al máximo de sus exponentes. Un mundo narcisista lleva a que todo lo que contraria la propia imagen, el propio pensamiento, el estilo de vida, la forma de goce, etc., sea tomado como agresión y el ataque consiguiente como forma de defensa. De manera que, la violencia forma parte de un mundo narcisista y egocéntrica, aunque en el sentido de que la imagen de sí se corresponda al ideal del mercado a la vez a los propios ideales del sujeto, lo que genera conflicto y problemas psicológicos graves, violencia social, delincuencias, problemas de convivencias, trastrocamiento de los vínculos familiares, disfunción de los roles parentales, docentes y todo lo que se relacione con salir del mundo narcisito de características tensional, competitiva y agresiva. 8. Todo lo anterior se puede traducir en que los sujetos de la posmodernidad rechazan la diferencia, lo que contraria la imagen narcisista, completa, autoidealizado que estimula el mercado. En términos psicológicos, se rechaza la castración o la posibilidad de diferenciación de las imágenes alienantes de los medios y el mercado consumista.
9. Todo ello nos habla entonces de una imposibilidad radical, a saber, la convivencia, el lazo con el otro diferente. Este otro debe ser reducido a lo igual, a la homogeneidad, al sí mismo y su mundo de imagen narcisísticas, lo que habla de una imposibilidad que frustra, que lleva a problemas de convivencias, agresividad, rupturas, cuando los deseos singulares y únicos del otro emergen para contraria a los propios anhelos. Tal la conflictiva más radical de la sociedad postmoderna y las subjetividades inmersas en ella. 10. Situación paradójica y conflictiva porque el discurso del amor promueve un mundo de individuos narcisista y singulares a la vez que sujetos iguales o similares. Esto obliga a la búsqueda de similitud a la vez de la diferenciación, vale decir, de a quienes nos parecemos nuestros iguales y a la segregación de quienes sean diferentes. Esta exclusión del diferente es consecuencia de la afirmación del propio narcisismo, de lo propio, y del rechazo de las diferencias. Mejor dicho, dividimos el mundo en dos vertientes, uno bueno y perteneciente al propio mundo, y otro malo, peligroso y persecutorio, perteneciente a los demás. Es lo que Freud denominó, narcisismo de las pequeñas diferencias. 11. Pero cuidado, lo anterior lleva a que la democracia busca la igualdad, lo que es cierto, aunque igualdad entre quienes gocen o posean el mismo estilo de vida y persecución al diferente. En este sentido, la democracia posee una idea autoritaria en su seno que es la idea de igualdad, lo que contraría las diferencias. Quizás a nivel de los objetos o la economía suene mejor, aunque en el campo de las relaciones sociales lleva a que las mayorías, iguales, tiranicen, excluyan y combatan a las minorías diferentes, o también podemos desembocar en su opuesto, a saber, que las minorías se victimicen y tiranicen a las mayorías porque también son diferentes. Sin embargo, las oportunidades en que las mayorías tiranizan a las minorías en la norma universal que desemboca en violencia social. La imposición de un mismo estilo de vida no se logra sin violentar a quienes piensen diferente. 12. Como propuesta de solución a un mundo en crisis de límites psíquicos y de aumento del descontrol, intolerancia y agresiones, podemos brindar la solución de que el amor, en el sentido de vínculos que unen, que integran, o producen lazos centrales, donde el otro existe como otro, con su historia emocional y sus derechos, etc. 13. Las relaciones humanas que ligan a otro de una manera tolerante con sentimientos tiernos, como la simpatía, aceptación, comprensión, etc., producen el fortalecimiento de los vínculos humanos. 14. A lo anterior se suma el proceso de identificación con el semejante, donde se incorpora el modelo de conducta del otro en forma parcial o total. Este proceso permite que nos identifiquemos con comportamientos positivos y humanitarios cuando lo podemos observar en los demás. De ahí la importancia de brindar modelos positivos, humanitarios y tolerantes en la familia y en la escuela. En otros términos, en una sociedad que estimula la libido agresiva, los aspectos destructivos como medios hacia el éxito, debemos aprender a localizar nuestro propio odio, nuestras propias frustraciones antes que en los diferentes. Debemos aprender a reconocer nuestra forma particular de goce, ya sea envidiando al diferente o quienes consideramos nuestro ideal del yo, ya sea odiando o amando. La envidia siempre aparece respecto de imágenes o cualidades del otro que casi siempre nos sirve de mucho. Debemos aprender a no envidiar los espejitos de colores de la postmodernidad para aprender a tolerar a quienes obtienen cosas o habilidades diferentes. 15. El consumismo empuja a la competencia desleal, a la envidia de quienes logran objetos o posesiones como un celular, auto, dinero, lujos, etc., y a una violencia generalizada e infantil que corroe los cimientos de la sociedad. La violencia en los medios y su transmisión subliminal. Nadie duda de que los medios propaguen modelos violentos y una cultura de la intolerancia. La indagación sobre los mecanismos psicológicos de transmisión de la agresividad ha puesto de manifiesto interesantes procesos como la influencia subliminal, o sugestión de nuestra mente en forma inconsciente a través de los patrones violentos de los héroes y villanos de la TV y los videos. Por imitación e incluso mejor, desde la identificación o asunción de los modelos de conductas en la propia subjetividad, los medios influyen en forma evidente para contribuir a una sociedad cada vez más violentas. Por su parte, la familia no posee recursos para neutralizar tales influencias negativas de los medios y es deber de la escuela problematizar y cambiar en lo posible tales conductas violentas.
Cuando uno observa el noticiero, encuentra que está plagada de hechos violentos donde jóvenes de entre 15 y 25 años o más tienen protagonismo. Preguntémonos respecto del cómo se produce el aprendizaje de los modelos violentos a partir de tales informes periodísticos. Es claro que los hechos son traducidos en un lenguaje periodístico y se transforman en noticias interesantes para un espectador ávido de sucesos impresionantes o sensacionales, para decirlo en términos de un cierto sensacionalismo periodístico. Quienes observan las noticias y en ausencia de un pensamiento crítico o responsable caen víctimas del sensacionalismo al propagar luego tales mensajes. De la misma manera, se brinda al joven inmaduro y lleno de energía vital un contexto social de enfrentamientos entre patotas, asaltos violentos, inseguridad, etc., que impulsan o motivan al joven a considerar que vivimos en una sociedad de todos contra todos. Por lo tanto, los medios brindan el formato o modelo de cómo deben o pueden hacerse las cosas. A través de los medios, el joven adquiere el modelo de un hombre exitoso o fuerte y lo incorpora en su subjetividad a través del mecanismo psicológico que el psicoanálisis denomina identificación. Ser exitoso o famoso significa para el joven ser agresivo, poco sensible, competitivo, en sentido desleal, y carente de todo criterio moral o tolerancia hacia el prójimo. Y no es todo, como muchos jóvenes son influenciados por los héroes agresivos de los medios, esta actitud de ataque al otro se constituye como moda. Por lo tanto, para estar actualizado y ser como los demás se debe ser agresivo. Los modelos de conductas promedios se erigen como ideales a seguir so pena de ser rechazado en los grupos de pares, escuelas o clubes. Cómo procesar en forma didáctica y constructiva este panorama de mediatización agresiva de nuestra vida cotidiana. Podemos responder que los proyectos educativos, los planes de los equipos de gestión, programas y modelos de enseñanzas deben descartar toda medida represiva contra los comportamientos violentos de los jóvenes. Pretender cambiar comportamientos violentos con agresión verbal, a través de normas punitivas, descalificación de alumno, etc., es inútil y hasta afianzan todavía más la rebeldía de los jóvenes. Toda medida tendiente a cambiar comportamientos agresivos en la escuela debe considerar una intención pedagógica o educativa respecto de las situaciones violentas. Esto significa que el alumno necesita incorporar nuevos conocimientos en un clima emocional caracterizado por ser dialógico, de respeto y tolerancia recíproca, junto a la aceptación y comprensión de sus problemáticas más urgentes. Tales problemáticas se vinculan con la situación psicológica del adolescente, como el estado de duelo por la pérdida de la identidad infantil, el nuevo cuerpo, el desasimiento de los padres, la vulnerabilidad, la falta de instrumentación adecuada para un mundo complejo y cambiante, la falta de oportunidades, las situaciones de riesgos, la brecha intergeneracional con los adultos, entre otros. Para lograr eficacia en una pedagogía de la no violencia, se deben descartar toda media moralista tendiente a inculcar patrones de conductas mejores que las que el joven ha incorporado en la familia y a través de los medios. Solo la deconstrucción reflexiva de los comportamientos agresivos y en un clima áulico caracterizado por la escucha tolerante logrará rectificar y reconstruir modelos vinculares más tolerantes. Tampoco recomendamos las cruzadas antiagresivas porque ya los jóvenes poseen en su subjetividad los modelos violentos incorporados en la familia y a través de los medios. La pedagogía de la no violencia no solo puede ser en la escuela porque de esta manera solamente intentaría cambiar los efectos y no las causas. Las causas de la violencia escolar radican en los patrones de comportamientos familiares violentos y en los modelos de la TV. De manera que y por un deber ético, los gobiernos deben crear leyes que consideren la influencia negativa de las películas sobre la mente de nuestros jóvenes. La responsabilidad de los comunicadores sociales y mediáticos son necesarias para crear un mundo menos violento. Se debe obligar a los productores mediáticos cine, TV, etc., a crear películas y programas más constructivos, creativos, inteligentes, y carentes de la morbosidad violenta que consumimos porque no existen otras opciones. No es posible que en aras de intereses minoritarias las series y dibujos animados contengan contenidos que produzcan daño mental en los niños. Incluso un peritaje psicológico puede probar lo que estamos afirmando. Cualquier test psicológico con entrevista con un psicólogo, etc., puede expresar indicadores sobre la influencia de los medios sobre la mente de los niños y su relación con la violencia social.
El problema es no solamente educativo sino político y se debe poner límite a la producción de imágenes violentas e idiotas que luego se vuelcan en la sociedad sin ninguna responsabilidad ética. Para mayor información sobre el tema, podemos decir que no es cierto que el éxito de los medios, el cine y la TV dependan de escenas y contenidos violentos. Los seres humanos poseemos muchas motivaciones vinculadas con la pasión, el amor, los miedos, la angustia, tristeza, alegría, preocupación, sentimiento de poder, ser querido u odiado, autoestima, etc., etc. Todas ellas pueden ser enfocadas desde argumentos creativos y atragantes para cualquier sujeto porque poseen motivación que nos competen a todos como sujetos. Tenemos la familia, el deporte, el campo laboral, los animales, el mundo de un niño, los vínculos barriales, la pobreza, las conductas solidarias, etc., etc. Y la lista pueden ser infinitas. La única dificultad radica en los intereses minoritarios de empresarios que dañan las mentes de nuestros jóvenes cuando no de estados terroristas ligadas a intereses militares, económicos o políticos. Por último, es necesaria la creación de ley que prohíba lo que podemos denominar la contaminación imaginaria de los modelos violentos y crear la ley de cultura responsable o de comunicación responsable ligada a una ética compartida. El papel de la cultura en la génesis de la violencia escolar y social. Para el psicoanálisis, la cultura obliga a reprimir los deseos individuales originando frustración y sufrimientos. ¿Cómo es posible el logro de un equilibrio entre los deseos individuales y las presiones provenientes de la cultura? La cultura como conjunto de instituciones, ciencias, artes, producciones materiales, etc., se erige como protección contra la naturaleza y para regular las relaciones humanas. Sin embargo, obliga a reprimir los deseos individuales, en el sentido de imponer pautas o modelos de comportamientos. Esto lleva al conflicto entre los deseos individuales y las exigencias de la cultura. Contradicción básica que origina angustia, vacío existencial, depresión y búsqueda de sentido a la propia existencia. Esta contradicción es insoluble. ¿Cuáles son los deseos más cruciales en cada uno de nosotros? Se puede responder diciendo que todos aspiramos al placer, a lo que llamamos felicidad, pero que, paradójicamente, resulta difícil de lograr y soportar esa felicidad. El ser humano busca felicidad pero se impone dificultades para no acceder a ella. Cuando todo marcha bien, aparece la angustia o incertidumbre insoportable, lo que genera frustración y agresividad consecuente. Al parecer, el sufrimiento es inherente a la condición humana. ¿Cuál es la causa de esta dificultad básica? La causa se ubica en la insuficiencia de nuestros métodos para controlar la naturaleza, la muerte y para regular las relaciones humanas en la sociedad. El ser humano se ha construido una vida coercitiva donde solo es posible un equilibrio precario y nunca total. El progreso de la cultura se cobra un caro precio, lleva al malestar en la cultura, por la pérdida de felicidad debido a la culpa resultante junto a la necesidad de autocastigo a que conduce este sentimiento. La culpa es resultante de la represión de los deseos prohibidos, agresivos y sexuales, la frustración consiguiente junto al monto de agresividad resultante. Es la neurosis del destino que padecemos todos debido al masoquismo, goce inconsciente del sufrimiento propio del ser humano. ¿Cuál es la solución posible a esta problemática inherente al ser humano? La solución depende de los lazos sociales fundados en la ternura y el amor. Esto requiere la jerarquización de las relaciones humanas y la tolerancia del prójimo. Las sociedades valen lo que en ellas valen las relaciones humanas. Las grandes violencias en contra de la humanidad, guerras, pobreza inducida, crisis social, etc., se ejercieron siempre en nombre de ideales ilusorias o delirantes de tipo político, religioso, e incluso científico, que ignoraron la persona y su deseo como fin último de toda la humanidad. Otro imposible de cumplir, como muchos otros, consiste en que nos forjamos utopías o mundos imaginarios, ideales, utópicos, inaccesibles cuando los recursos materiales y los medios para acceder a los objetos culturales resultan escasos porque se encuentran en poder de minorías. Como consecuencia, todos aspiramos a ser héroes, ricos y poderosos, lo que realimenta la crisis social y el malestar en la cultura.
A esto se suma la masificación y el anonimato provocada por una sociedad consumista y globalizada que desembocan en la destrucción de los lazos familiares, la caída de valores, la violencia y el terror resultante, que conducen a la despersonalización y a la falta de ideales saludables y compartidos. Por consecuencia, una demanda generalizada en la actualidad consiste en la búsqueda de conocimientos para someter el deseo individual al orden social imperante consumismo conformista, lo cual constituye